Llegar por primera vez a un país tiene la magia de conectar con su gente, de entender de pronto todo lo que las noticias y libros no alcanzaron a explicar. Y eso le pasó a Carlos, un andaluz, profesor, escritor y militante que decidió conocer Cuba en su momento más difícil, porque los amigos de verdad están tanto en las buenas como en las malas. Muchos, antes de que cruzara el Atlántico, le cuestionaron la decisión, otros le aplaudieron la iniciativa. Y Carlos vino a conocer el misterio de esta isla indomable. Carlos, eres granadino, andaluz y has dedicado tu vida entera a la defensa de Andalucía. Para quien no conoce, ¿qué es Nación Andaluza? ¿Y por qué, qué significa que un andaluz defienda la libertad, la independencia de su tierra dentro del Estado español? Bueno, Nación Andaluza es una organización revolucionaria, socialista, independentista, como tú bien dices, y además feminista. Nuestro compromiso es con el pueblo trabajador andaluz y con su emancipación. Nosotras entendemos que en estos momentos en los que desde hace siglos el Estado español nos gobierna, queda bastante evidente que nos condena al subdesarrollo y esto se manifiesta en distintas cifras de paro, de desempleo, en la renta per cápita de las más bajas de toda Europa. Ante eso, nosotras pensamos que Andalucía, un país que supone ahora mismo el 19% del Estado español en cuanto a superficie y a población aproximadamente, tiene el derecho a ser libre, tiene derecho a gobernarse por sí misma, sin que dependa de las decisiones de Madrid, de Bruselas o de Washington. Fíjate, leyendo tu obra, porque eres también escritor y en varias ocasiones y en entrevistas que te han hecho, has defendido la necesidad de crear un bloque popular antifascista. ¿Cómo eso se construye desde la calle, desde la militancia y que no caiga quizás en ese síndrome de lo electoral, de ir a creer que a través de los medios electorales que se puede construir este tipo de alternativas? Bueno, eso en Europa Occidental, donde las democracias burguesas gozan de tan mala salud pero de tan buena prensa, esto representa una enorme dificultad, ¿no? Porque como tú bien dices, incluso la gente más militante piensa esto siempre en clave electoral. Nosotras pensamos que ante el auge de la ultraderecha en Andalucía, en el Estado español y en el mundo, evidentemente la necesidad de la creación de un bloque popular antifascista, pero un bloque popular antifascista que no sea una conciliación con esas posiciones de la izquierda sistémica, de la izquierda socialdemócrata y capitalista, para que al final nos lleven de nuevo a un proceso electoral o a un nuevo proceso de reconducción del movimiento obrero y popular hacia los cauces de, en nuestro caso, de la Constitución del 78 y el Estatuto de Autonomía. Tiene que ser un movimiento construido desde las organizaciones y las bases populares, tiene que ser un movimiento construido con una perspectiva muy clara, que luchamos contra el fascismo, pero no porque queramos acabar solo con el fascismo, sino queremos acabar con las causas que lo originan. Y las causas que lo originan están en las profundidades del capitalismo tal y como se implementa ahora en esta etapa, en su etapa senil imperialista. Por lo tanto, desde esa perspectiva muy amplia, pero también ideológicamente muy concreta, es desde la que pensamos que se tiene que construir ese bloque popular antifascista que es imprescindible. Tú hablabas del capital, del imperialismo, y para nosotros los cubanos, quien pudiéramos decir que conoció y desde el propio lugar, desde su propio centro, y vio evolucionar a un sistema desde sus propias entrañas, fue José Martí. Estamos cerca de la tribuna antiimperialista y precisamente Martí está señalando quizá el origen de los males del mundo, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos, que en esta última etapa ha habido un resurgimiento de lo que en su momento fue el macartismo y la intención de silenciar a los movimientos progresistas, sobre todo a las voces disidentes que luchan contra el dominio imperial. Hoy, ¿cómo está afectando eso a los movimientos sociales? Bueno, déjame decirte en primer lugar que igual que la labor y la obra tan fecunda de José Martí, nosotras tenemos en Andalucía un personaje, Blas Infante, que yo encuentro muchas similitudes con ese José Martí, aunque vivió unas décadas Hay un libro posterior. que tú escribiste sobre él. Efectivamente. Y para empezar, ahí denuncian el imperialismo que ya se está viendo venir, así como el imperialismo que ya se estaba viendo irse, ¿no? Con la independencia de
la lucha por la independencia de Cuba y la independencia de las últimas colonias del Estado español en el continente americano. Ahora mismo, en el momento presente, esta ola de macartismo que, como tú bien dices, se nos viene, verdaderamente representa un reto para los movimientos sociales y para el movimiento popular. Tenemos ahí, por un lado, un riesgo, el riesgo de caer en hacer un repliegue ideológico-político de los objetivos que queremos, de hacia dónde vamos, sencillamente para sobrevivir, pero tenemos también ahí otro riesgo, que es pensar que buscando la izquierda del sistema, que buscando que después de Donald Trump venga otro Biden, nos pueda sacar las castañas del fuego. Verdaderamente es un trabajo que no va a ser fácil, pero tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas, las fuerzas del movimiento obrero y popular, del pueblo como se confió aquí en Cuba, y a partir de ahí de construir y de sostener primero las banderas por las que queremos, por las que luchamos y que queremos conseguir en el futuro, y lo segundo, ser capaces, que creo que ahí está lo más complicado, de establecer unas tácticas adecuadas para poder avanzar en este ambiente cada vez más hostil hacia los movimientos sociales y el movimiento popular en general. Bueno, mira, precisamente hay un escenario que o sea, el presente y futuro no lo tenemos tan bien que digamos, ¿no? Sobre todo para aquí, para la región, para América Latina. Ha habido un giro hacia la derecha en América Latina. Bueno, en las últimas, en este año, varias tomas de posesiones de gobiernos de derecha, incluso pro-imperialistas. Para ti, ¿tú cómo ves este giro que ha venido hacia la derecha en América Latina? ¿Pudiéramos hablar de que hay una derrota de las izquierdas? Bueno, es un giro hacia la derecha dramático. Dramático por lo que en nuestra América, que decía Martí, respecta, y por lo que va a pasar con esos pueblos, como el pueblo cubano, que sostiene la bandera de la independencia nacional, de la soberanía y del socialismo. Es un giro dramático también para países como Nicaragua, que están sosteniendo también una política antiimperialista resuelta y determinada. Verdaderamente estamos en un momento en el que este giro hacia la ultraderecha nos hace esas preguntas, y habría que preguntarse qué ocurre para que ahora, por ejemplo, gobierne la ultraderecha en Chile si antes gobernó Boric. ¿Qué ocurre para que ahora estemos a las puertas de un gobierno otra vez del bolsonarismo si está gobernando Lula? Es decir, en buena parte de esa acudir a la ultraderecha de las masas populares despolitizadas, desideologizadas, que lo están pasando mal y que no son culpables sino víctimas de lo que está ocurriendo, hay también mucho de esperanzas defraudadas en una izquierda que no ha sido capaz de dar pasos hacia adelante y de verdaderamente cumplir con lo que decía que iba a hacer, ¿no? En nuestra América y en muchos lugares del planeta, ¿no? Y en segundo lugar, también tenemos que tener en cuenta que es el momento a nivel mundial, porque el capitalismo verdaderamente está sufriendo una crisis existencial, que la estamos viendo en distintos escenarios. Eso no quiere decir, está más débil, pero no quiere decir que sea menos peligroso, todo lo contrario. Cuando la fiera está más débil es cuando está más desesperada, ¿no? Y entonces, en este caso, bueno, esas son las dos variables que pienso que nos explican lo que está pasando en el mundo y en el continente americano con esta situación. Esa fiera débil y que ante su debilidad debe obrar con fiereza y sacar las garras. Hemos visto ese modo operandi en la relación o en la manera en que ha conducido o mal conducido este conflicto con Irán, Trump y su más leal confidente para todas estas fechorías, que es el gobierno de Israel. Pero para nosotros, ¿qué referente qué ejemplo puede significar la resistencia de Irán en toda su magnitud ante el poderío militar de Estados Unidos e Israel? ¿Cómo esto hoy puede calar para los pueblos del sur, tener este ejemplo de resistencia de Irán en los momentos hoy difíciles que estamos viviendo, no solo Europa, sino también América Latina? Bueno, el caso de Irán yo creo que ha sido verdaderamente, y está siendo un ejemplo para todos los pueblos del mundo. Se acabó la propaganda la mala propaganda sobre Irán, sobre la situación de las mujeres en Irán, sobre la situación
de los trabajadores en Irán, porque la gente ha visto cómo verdaderamente cuando unos misiles en Irak mataban a 168 niñas, eso no era ni luchar ni por el pueblo, ni por las mujeres, eso era las masacres imperialistas a las que siempre estamos tan acostumbrados, ¿no? Eso por una parte, es decir, ha caído el velo en el que estaban mucha gente que tenía en los ojos para no ver lo que realmente el papel que está jugando Irán en el mundo ahora mismo. Y más allá de eso, Irán está mostrando que con sus propios recursos, agarrándose firmemente a su propia soberanía, son capaces de enfrentarse al imperialismo, y no solo de enfrentarse, sino de vencerlo, porque lo que estamos viendo ahora, a pesar de que Donald Trump ha dicho no sé cuántas veces ya que han ganado la guerra, lo que estamos viendo ahora es que las expectativas de Estados Unidos, que era evidentemente un cambio de gobierno y domar a la República Islámica de Irán, no solo no se han cumplido, sino que Irán está desahogadamente dispuesto a ejercer su soberanía y hacerlo con las armas cuantas veces haga falta. Yo creo que eso, el caso de Irán como el caso de Cuba, con todas sus diferencias, son ejemplos de lo que está ocurriendo ahora, de cómo está el imperialismo, y además son ejemplos para todos los pueblos del mundo, ¿no? Todos, yo creo que en el planeta todas nos alegramos de ver lo que está ocurriendo, de cada vez que Estados Unidos intenta de nuevo echarle el cepo a Irán y que Irán se lo vuelve a sacudir. Es tu primera vez en Cuba y para nosotros ha sido un placer tenerte acá, y vamos a hablar de Cuba, pero lo vamos a hacer moviéndonos hacia otra parte de La Habana, y lo vamos a hacer en el transporte más popular que se ha convertido ahora en Cuba por la situación energética que tenemos, y los cubanos nos hemos tenido que reinventar para poderlos mover en la ciudad, así que vamos a ir en un triciclo y te invito entonces a buscar nuestro triciclo. Vamos allá. Vamos allá. Carlos, esta es tu primera vez en Cuba. ¿Qué te imaginabas antes de llegar a La Habana y qué encontraste aquí cuando llegaste? Bueno, pues por desgracia la prensa capitalista occidental se encarga de decirnos y dejarnos bien claro, insistir en las dificultades, los problemas de la vida en Cuba y en La Habana. Pero de lo que no dicen nada es de este pueblo que sigue viviendo a pesar de las dificultades y sigue produciendo a pesar del cerco energético y de los constantes problemas, que sigue intentando vivir, festejar y que sigue manteniendo esa rebeldía y ese sentimiento de soberanía y de lucha tan alto, ¿no? Eso ha sido quizás lo que más me ha sorprendido de estos días, ¿no? Aquí. Hay una crisis energética visible aquí, lo presenciaste viendo a la gente, los apagones extendidos por varias horas. Estamos en triciclo, te decía que este es uno de los transportes que se ha hecho popular para la movilidad de las personas. ¿Cómo viste a la población cubana que ha vivido por más de 60 años, quizás una de las prácticas imperiales, bloqueos, que más impactado también a la sociedad? ¿Qué pudiste constatar aquí con la gente? Bueno, la gente tiene la percepción evidente de que el bloqueo no hace más que recrudecerse y de que lo que han estado viviendo durante sus vidas no es más que un matón que le aprieta cada vez un poco más el cuello, ¿no? Y que cada vez les pone más difícil respirar. Sin embargo, también estoy viendo a la gente con mucho ánimo, con muchas ganas de sostener su modelo, su forma de vida, su forma de entender cómo tienen que vivir en sociedad, y con un ejemplo muy claro en Fidel, ¿no? Y en Martí. Entonces, eso creo que es importante y aquí además se contagia. Cuando uno está aquí, aunque sea solo unos días, se contagia también esas ganas de luchar y de pelear. Estuviste en Pinar del Río, fue la sede de los actos por el 26 de julio. Y tú que provienes de una tradición de lucha, ¿qué representó para ti estar ahí y participar en este tipo de actividades junto a ese pueblo, al pueblo de Pinar del Río? Bueno, pues el Día de la Rebeldía Nacional Cubana es un día muy importante, no solo para los cubanos, sino en general para los revolucionarios. El 26 de julio siempre es una fecha que está marcada en el calendario, pero está allí en Pinar del Río a una hora tan temprana como estábamos allí, porque
se hace a la hora que se inició el asalto al cuartel de Moncada, y estás con miles y miles de personas que en plena noche están allí sentadas esperando para conmemorar y para festejar esa victoria y conmemorar que día a día siguen venciendo y siguen resistiendo al imperialismo. La verdad es que fue una sensación, mira, indescriptible, una sensación de compartir algo con vosotros, con el pueblo cubano, de tener esa suerte y además de compartir algo que verdaderamente es algo que tenemos que recuperar y tener todos los revolucionarios y revolucionarias a nivel mundial, ¿no? Que es ese sentimiento de rebeldía y de asaltar el poder que nos aplasta. Cuba está siendo presentada por los Estados Unidos y los medios occidentales como una amenaza. Tú que has estado caminando por las calles, compartiendo con las personas, te has encontrado con muchas personas aquí en Cuba, ¿realmente crees que Cuba sea una amenaza para alguien o es al revés? Bueno, Cuba en el sentido militar, en el sentido como llaman en el terrorismo de izquierda, Cuba no es ninguna amenaza, es evidente, y basta comparar la fuerza de ambos países para saber que los Estados Unidos no se siente amenazado ni militarmente, ni mucho menos por lo que dicen el terrorismo antifascista de Antifa, el terrorismo de izquierda, por el gobierno y el país de Cuba. Ahora, desde luego, Cuba es una amenaza en el sentido de la dignidad, Cuba es una amenaza en el sentido de construir colectivamente una sociedad distinta, Cuba es una amenaza en el sentido de la honestidad y de la ética. Hay desde luego una amenaza mortal, pero para los Estados Unidos y para todos los países capitalistas del mundo. Y eso es lo que los yanquis no le perdonan. Carlos, eres profesor y estudioso de la obra de Carlos Marx. Se habla de un marxismo del siglo XXI hace mucho tiempo, pero ahora estamos viviendo un escenario, pudiéramos decir, caótico. ¿Cuán necesario es regresar a Marx ante un mundo caótico que estamos viviendo? Y bueno, si realmente tendría alguna solución, ¿no?, para los pobres de este mundo. Vivimos en un mundo caótico cuyo caos está generado por el capitalismo en su etapa actual y tardía, como decíamos antes. Entonces, en ese sentido, Marx es más necesario que nunca. Mientras exista la lucha de clases, mientras exista el modo de producción capitalista y la necesidad de superarlo, para que la humanidad avance y para que la vida se sobreponga sobre los beneficios económicos de la burguesía, necesitamos el marxismo como una herramienta que conscientemente se encomendó la tarea de construir un país, una sociedad nueva en todo el mundo hasta llegar a la sociedad sin clase, a la sociedad comunista. Vienes de la experiencia de la lucha social, la lucha obrera también, por decirlo de alguna forma. Para ti que tienes que constantemente actualizar y has tenido experiencia de este tipo, ¿cuáles son aquellas, digamos, experiencias propiamente dichas del marxismo actual que pudieran ser interesantes para los movimientos sociales populares hoy en día? Mira, creo que tenemos que tener cada vez más en cuenta la experiencia cubana, la experiencia de la República Popular China, la experiencia de la República Popular Democrática de Corea, la experiencia de la República Socialista de Vietnam, la experiencia de todos esos países socialistas y los distintos modelos que han adoptado y han ido adquiriendo para sobrevivir y para intentar avanzar hacia etapas superiores del socialismo en el momento actual. Por supuesto, todo eso hay toda una serie de desarrollos posteriores, el socialismo, el marxismo que se preocupa por la cuestión ambiental y por la contradicción entre capital y medio ambiente, etcétera. Pero desde luego, de manera principal, tenemos que fijarnos y considerar todas esas experiencias socialistas que todavía hoy siguen resistiendo a pesar de los pesares, ¿no?, que son nuestras referencias y también las que han sido, ¿no?, esos países como la Unión Soviética y esos países socialistas que se vinieron abajo. Ahí tenemos que estudiar el porqué de ese desmerengamiento, nunca mejor dicho que ahora aquí en La Habana, de la Unión Soviética y de todo el campo socialista en Europa, ¿no?, también. Ha ocurrido ahora, digamos, hemos visto cómo algunos gobiernos y movimientos, tanto aquí en la región como en Europa,
han hecho silencio al genocidio en Gaza. Incluso cómo de alguna manera se sientan a dialogar con quienes han sido autores de los bombardeos de hospitales y de niños. ¿Cómo se combate para los movimientos de izquierda y progresistas ese lavado de conciencia? Bueno, lo primero que hay que decir es que entre las distintas posiciones absolutamente prescindibles, conciliadoras, timoratas, que no estuvieron a la altura de las circunstancias aquel día 7 de octubre, el día 8 de octubre, hubo algunas excepciones. Hubo excepciones como la de la canciller cubana, que empezó una breve nota de prensa diciendo que lo que estaba ocurriendo era fruto del aplastamiento durante décadas de los derechos nacionales del pueblo palestino. A esta altura estuvieron, creo que casi ningún gobierno, incluso fuerzas de la pretendida izquierda, con pretendida representación, desde luego que se quedaron en unas posiciones mucho más timoratas, ¿no? Frente a eso, ¿qué está ocurriendo en el presente? Pues como tú bien dices, está ocurriendo que hay gobiernos que están conciliando con esto. Lo primero que hay que hacer es denunciarlo de manera abierta y franca. No se puede negociar con el ente sionista, no nos podemos sentar en la misma mesa, ni podemos tolerar que en casi todos los países del mundo Israel tenga una embajada, por ejemplo. Y por supuesto lo segundo es apoyar de manera férrea, plena, las decisiones de la resistencia palestina. Nuestro papel es apoyar, nuestro papel es potenciar y arrimar el hombro a su lucha, pero son ellas las que están muriendo en Gaza, las que están muriendo en Cisjordania, las que están sufriendo la represión, las que tienen que decidir cuál es la forma de lucha más adecuada en cada momento y cuáles son los pasos que tienen que dar. Y por supuesto apoyar su reivindicación de un Estado palestino único, unitario, del río al mar. Bueno, Carlos, ya casi te tienes que ir, entonces te invito a despedirnos en el malecón de este encuentro espectacular que yo lo he disfrutado muchísimo. Yo también, ¿eh? Bueno, vamos. Primera vez en Cuba, en un 26 de julio. ¿Qué enseñanzas te llevas de Cuba a tu pueblo, Andalucía? Bueno, pues la primera, mira, la importancia de ligar las luchas de liberación nacional, de las luchas por la soberanía, con el socialismo, con la lucha por el socialismo, ¿no? Que es algo clave en estos momentos, a esta altura del siglo XXI. En segundo lugar, me llevo el sentido de comunidad que tienen los compañeros y compañeras cubanas cuando trabajan, el sentido de estar trabajando para algo común y de tener en cuenta el bien colectivo, ¿no? Muy por encima del bien individual, ¿no? Algo que está íntimamente ligado con Martí y también con las teorías del socialismo, ¿no? Y en tercer lugar me llevo pues la calidez, ese saber acoger, esa amabilidad y el buen recibir al que viene de fuera que tienen los cubanos y que desde luego nos conquista a todas. Bueno, Carlos, yo encantadísima de esta entrevista sui generis, caminando por La Habana, en triciclo, quién sabe todo lo que hemos vivenciado tras cámaras, pero para mí ha sido especial, bueno, que hayas estado en Cuba, que hayas conocido Cuba en estos momentos tan difíciles para el pueblo cubano y que, bueno, también puedas contar allá nuestra verdad. Muchas gracias por la oportunidad y volveré sin ninguna duda. Tienes que volver. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Carlos Ríos se despide de Cuba con una imagen que no va a olvidar, la de un pueblo que lleva más de 60 años haciendo valer su dignidad frente al país más poderoso del mundo. Y eso es lo que tiene este viaje, contar la historia de los que resisten, de los que no se rinden.